Okay, so remember that we have been studying about simple past, okay? So everything has been about simple past, simple past, simple past, regular verbs, irregular verbs. So those are the topics that we have been studying frequently. Now, we're going to keep studying. This week, we're going to study simple past, but from a different perspective, okay? So we're going to study simple past from a different perspective. Now, let's take a look at the lesson that we have for today. Today's lesson or today's unit, it's going to be called Looking Back. Okay, so this is the name of the unit. Unit 11, it's Looking Back. Now, let's try to understand. Let's think. Looking back. What is that? What is the meaning of this expression specifically? Looking back. What do you think? Do you have any ideas? What is looking back? Any comments? Any ideas? What is this? Remembering? Is like remembering something? Yes. Like if you think about when you were 5 years old, when you were 7 years old, when you were little, right? So it's like looking to the past, okay? Looking to past experiences. That's the topic. And today we're going to study specifically a lesson that is called My First, and we're going to study the simple past of the verb be. Okay, so in the last lessons, we have studied the simple past of the regular verbs and the irregular verbs, right? Well, now we're going to move aside just a little and we're going to study the simple past of be. Esto es algo que nosotros no habíamos visto. Miren, habíamos visto el pasado simple de todos los otros verbos, play, write, study, eat. Y dijimos, esos los podemos clasificar en dos, ¿verdad? Los podemos meter entre los regular verbs, que son aquellos que terminan en ed, ¿verdad? Como play, played, the cook, ¿verdad? Cook, cooked. Pero están los irregulares, aquellos que cambian en su forma, ¿verdad? Entonces ya no es write, sino ahora es wrote, ¿verdad? Ya no es eat, sino ate. Y hablamos de todos esos verbos y tienen ustedes un listado de verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Ya lo vimos. Pero no nos habíamos detenido a pensar en, bueno, si es el verbo be, como por ejemplo el verbo cero estar, am, are, e is, que son los que usamos en el presente simple, ¿cómo se traducirá eso al pasado y cómo lo uso? Bueno, ese es el punto principal de la clase de hoy. Espero que puedan poner atención y no es que vamos a dejar de usar los otros, sino vamos a ver cómo a veces los podemos mezclar en nuestras historias, ¿verdad? Yo estoy contando algo de lo que hice, pero voy a tener que utilizar a veces el verb to be y a veces voy a necesitar usar verbos regulares y a veces necesitaría usar verbos irregulares y es una mezcla de esos verbos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes de que no podemos solo quedarnos con uno, ¿verdad? Y decir, es que a mí me cuestan mucho los verbos irregulares, me quedo solo con los regulares. El idioma no es así, ¿verdad? El idioma es mucho más complejo y no puedo solo decir, solo voy a usar los regulares, o solo voy a usar los irregulares, o solo voy a usar el verb be. Necesitamos de todo para poder comunicarnos correctamente. La lección de hoy se llama My First. My First. First means primero. My first. Mi primer qué? My first toy, my first teacher, my first job, my first best friend, my first. We have to think about the past. Before we start the lesson, I want to practice some vocabulary words with you, okay? So these are words that you probably know already, okay? So I'm going to ask you to decide which one you think is correct, okay? Let me send the nearpod again, okay? Let's see here. So I'm gonna send it to everybody. Maybe there is somebody that doesn't have the link for nearpod. So you have that there. It's also in WhatsApp, so you can check the WhatsApp conversation. Okay, here we go. So what are we going to do? What is the exercise? So let's read the instructions. Choose the best words to complete the sentences. Are these sentences true for you? Well, that's the second part. But first, choose the best words to complete the sentences. So you're going to have two options. For example, I'm pleased with my grades. I'm happy, or
I'm unhappy. You have to choose, you have to decide which one, happy or unhappy. Para poder decidir si es happy o unhappy, yo necesito entender de qué está hablando la oración, ¿verdad? Si no voy a estar adivinando. Cada una de las oraciones nos da un contexto para saber cuál de las dos respuestas podría ser la correcta, ¿ok? Entonces aquí no estoy hablando de gramática ni nada por el estilo, sino estoy pensando en qué significa y cuál de estas palabras entra bien en ese contexto, ¿ok? So, I'm pleased with my grades, I'm happy or I'm unhappy. We're going to go one by one in Nearpod, and you're going to choose or click in the one that you think is correct. Okay, so let's go ahead and do the first exercise. We have 6 sentences. We're going to go with the first one, with sentence number 1. You're going to have 45 seconds to decide. You just have to click, okay? You don't have to write anything. You just have to click on the right one, okay? So question 1 or sentence 1, I'm pleased with my grades. I'm happy or unhappy. Quickly, click on one. Which one is correct? Click on the one that you feel is correct and then click and submit so I can have the answer. Okay, we only have a few seconds, so you gotta hurry up. Okay, 20 seconds or less. Okay, 10 seconds or less. And the time is over. Time is over. So let's verify your answers and let's see what is the correct information. So the correct is happy. Now, before we do anything else, we need to understand what is the meaning of this, okay? Si no sabíamos que era happy o unhappy, sí está difícil, ¿verdad? Porque íbamos a estar adivinando. Happy y unhappy son antónimos, ¿verdad? Antonyms. ¿Qué es eso? The opposites, right? So happy and unhappy are opposites. Happy, right? I'm happy. And unhappy is lo contrario de feliz, probablemente triste, desdichado. ¿verdad? So I'm pleased with my grades. Another word that probably it's confusing is this one. Hay alguien que tal vez se confundió con esta palabra, ¿verdad? Pleased, y no le quedaba muy claro si esta palabra significaba algo bueno o algo malo. La palabra pleased es estar complacido, es estar satisfecho. Entonces, si yo digo que estoy satisfecho con mis notas, estoy feliz o estoy desdichado, ¿verdad? Entonces ya al entender todo, veo que, oh, happy is the answer, right? I'm pleased with my grades, I'm happy. Okay, so that is the approach. Ese es como el objetivo y la forma en la que vamos a abordar las siguientes oraciones. I'm going to read the sentence and I'm going to decide which one makes better sense within the context. Okay, so number 2, again, you have 45 seconds. Let's verify what are the options. So I am not relaxed in exams. I'm nervous or I'm happy. Which one makes more sense in the context? Okay. En el contexto. ¿Cuál de estas tiene más sentido? ¿verdad? Again, we only have 25 seconds to answer and to send your answer. And we're going to verify in just a moment which one you have. I'm not relaxed in exams. I'm nervous or I'm happy. Those are your only options. Okay, good. So let me show you what are the options. And you got it right. So I'm not relaxed. Yo no estoy relajado en los exámenes o no estoy tranquilo. Si no estoy tranquilo, probablemente es porque estoy nervioso. I'm nervous. That's the pronunciation of the word. I'm nervous. Okay, good. So let's do another one. Let's do number 3. 45 seconds. I often make mistakes in class. It's fun or it's embarrassing. I
often make mistakes in class. So that's the pronunciation. I often make mistakes in class. It's fun or it's embarrassing. After we finish, I'm going to ask a couple of people to, after we finish a sentence, I'm going to ask a couple of people to read it, okay? So you can practice pronunciation. So I'm going to call your name probably and ask you to read the correct answers. So I often make mistakes in class. It's, and we have two options. Let's verify what are the results. Okay, so the correct answer is the word embarrassing. Okay, so let's see. Catherine, can you help me reading the sentence with the correct answer? I often I often make mistakes in class. It's embarrassing. 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 Yeah. That's right. Okay, very good. Now, we may be wondering what is embarrassing. Tal vez fun sí lo conocemos, ¿verdad? Fun, everybody's happy, right? But embarrassing es vergonzoso. Avergonzado. Ajá, correcto. Mm, Cuando algo te da vergüenza, te apena, ¿verdad? So that is embarrassing, ¿verdad? En otras partes, ¿verdad? Le dicen embarazoso. No sé, ¿verdad? Pero nosotros entendemos más como que algo te da vergüenza, algo es vergonzoso. La palabra mistakes. Mistakes probably is another word that we're not familiar with. Mistakes son errores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice often, ese es un adverbio de frecuencia, ya lo habíamos estudiado. Yo a menudo cometo errores. Esta es una expresión, make mistakes. Yo a menudo cometo errores en clase, ¿verdad? Claro, make significa hacer, ¿verdad? Pero nosotros en español no decimos yo hago errores, casi no, ¿verdad? Decimos yo cometo errores. I often make mistakes in class. It's embarrassing, ¿verdad? Cometo muchos errores en clase o a menudo los cometo, es vergonzoso, ¿verdad? Ya le da pena que se burlen. So that's the idea. Let's go with the next one. I don't talk a lot. I'm loud or I'm quiet. Click on the one that you feel is correct. I don't talk a lot. I'm loud or I'm quiet. Tal vez algunas de estas palabras no nos suenen familiares, pero si no sabemos una de las dos, ya prácticamente podemos describir qué es esto, ¿verdad? Okay, so time is over. Let's verify what is the correct one, okay? So let's decide, this is the correct one. The correct one is quiet. Okay, I don't talk a lot, I'm quiet. ¿Por qué quiet es la correcta? Ok, entonces voy a explicar eso y luego voy a pedirle a alguien que me lea la oración completa para que practique pronunciación. So, I don't talk a lot, I'm quiet. Loud y quiet son opposites. Quiet, aunque se escriba igual que quiet, como de quieto, ¿verdad? Alguien que no se mueve mucho o que es tranquilo, no significa eso. Quiet es alguien que es callado, ¿ok? Quiet. Entonces, por ejemplo, una maestra en medio de una clase donde los niños están haciendo mucho ruido, ¿verdad? Entonces ella va a decir, please be quiet. No es por favor quédense quietos, sino es por favor silencio, ¿verdad? No hablen. Quiet, se pronuncia así, ¿verdad? Quiet es hacer silencio o estar alguien que sea de características calladas, ¿verdad? No habla mucho. Entonces, la primera frase tiene sentido, ¿verdad? Yo no hablo mucho, yo soy callado, refiriéndonos a que callado es alguien que por lo general no es como muy extrovertido, sino de repente como que reservado, ¿verdad? Loud es el opuesto. Alguien que es loud es alguien que se ríe a carcajadas, ¿verdad? Que es un poco ruidoso, ¿verdad? Eso es la palabra loud. So it's the opposite. If quiet is someone who doesn't talk a lot, loud is someone who makes a lot of noise, right? When that person laughs. So let's go with Celita. Celita, can you read the sentence, please? And with the correct answer. Voy. Mhm. I don't talk a lot. I am
quiet. Very good. Very good. El truco para pronunciar estas palabras como talk y walk, de caminar, es no leer la L, ¿verdad? No es talk ni walk, ¿verdad? Sino la L desaparece y empieza el sonido como de walk, de caminar, o talk. No es una A como tal porque no es tac, ¿verdad? Tampoco es una O, es como una mezcla, ¿verdad? Talk. I don't talk a lot. I'm quiet. Go ahead. Okay. Okay, good. So let's go with the next one. And I'm going to ask somebody else to help me reading that one. Okay, so we have I'm 18. We're talking about the age here, right? So I'm 18 years old. I'm young or I'm old. What do you think? I'm young or I'm old. So we only have two options. Which one sounds better? Okay, so let's go to the answers. We may think different things. Tal vez podemos pensar, podemos tener diferentes criterios. En esta, creo que depende qué edad tenemos nosotros, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a alguien que tiene 11 años de edad y le digo a alguien que tiene 18, ¿verdad? Tengo 18 años, me va a ver como mayor, ¿verdad? Como más viejo. Entonces tal vez va a decir, I'm old, ¿verdad? I'm 18, I'm old. Pero por lo general, si pensamos en alguien de 18 años, no pensamos en alguien viejo, ¿verdad? Pensamos en alguien joven. Entonces, I'm 18, hablando de la edad, talking about the age. I'm 18, I'm young, ¿verdad? Entonces, este old y este young son adjetivos, están describiéndome. ¿Soy viejo o soy joven, right? I'm 18, I'm young. That's the correct answer. Okay, so I'm gonna ask Lisette. Lisette, can you help me reading the sentence? Lisette, can you help me reading the sentence? I am 18. I am young. Young, ajá, very good, very good. Entonces, último tip de pronunciación. Ya les había mencionado, ¿verdad? Que cuando venimos de la Y al principio en inglés, ¿verdad? No suena igual que la Y en español, no suena como y, ¿verdad? No suena como young, sino como que si fuera una I latina y que baja, ¿verdad? Young, young. Entonces eso va para todas las palabras, ¿verdad? Yes, yesterday, ¿verdad? Todas las palabras que empiezan con Y en inglés suenan más naturales cuando no los hacemos tan duros, digamos, ¿verdad? Sino que suavizamos un poco esa pronunciación. Eso nos va a hacer sonar más naturales cuando hablemos inglés. So, young would be the pronunciation for this one. Or if you have the word New York, for example, it's not New York, it's York, York. So that's the way that you pronounce it. Last exercise. This is the last sentence, and then we are going to talk about the simple past. So, I hate homework. Aquí la palabra clave es hate. So, hate y también obviamente conocer qué significa fun y awful. Pero otra vez, si sabemos que es hate, muy probablemente vamos a saber cuál de estas dos es la correcta, ¿verdad? I hate homework. You have two options. You can say it's fun or it's awful. That's the pronunciation. Awful. Awful, awful. Time's over. So let's see what are some of the answers. Veamos cuáles son las respuestas que ustedes enviaron. Muy bien.
La respuesta correcta es awful. I hate homework. It's awful. ¿Ok? Los que participaron al menos la tuvieron correcta. Ahora, tal vez algunos de los que no participaron no estaban muy claros en, por ejemplo, qué significaba la palabra hate. Hate significa odiar algo o detestar algo, ¿verdad? Es cuando algo no te gusta. You don't really like something. Well, instead of saying I really don't like, en vez de decir I really don't like, en inglés a veces decimos I hate. I hate homework. No me gusta la tarea. It's awful. Si pongo fun, no tendría sentido porque si estoy diciendo que detesto la tarea, no puedo decir que es divertida, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, si yo sé qué es esto, probablemente sé que fun no iba a ser definitivamente, iba a ser la siguiente. ¿Qué es awful? Awful es horrible, ¿verdad? Algo feo, pero más que feo, ¿verdad? Entonces, porque feo es ugly, pero awful es horrible o algo terrible, ¿verdad? I hate homework. It's awful, ¿verdad? No me gusta, es terrible, es horrible la tarea. I don't like homework. That's one way of looking at it. Okay, so I'm preparing you for some readings, okay? Todos estos versos, verbos y adjetivos que les estaba enseñando son para poder prepararlos para unas lecturas que tenemos, okay? So what do you remember? Un poquito parecido al el video que ustedes estuvieron grabando, pero esta vez les estamos preguntando a estas personas, no necesariamente de un recuerdo agradable que tengan, ¿verdad? Sino les estamos preguntando específicamente a las primeras experiencias que tuvieron en ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dice, we interviewed two students about some firsts in their lives. Acerca de unas primeras veces en sus vidas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tratamos de preguntarles. Y queremos saber primero si Brian estaba asustado o si Elisa estaba nerviosa o por qué estaba Elisa nerviosa. Leamos entonces cuáles fueron las experiencias. Yo voy a leerlo en voz alta para que ustedes lo puedan entender y les voy a pedir que en el chat me vayan enviando las palabras que ustedes consideran que hay que revisar. Es decir, no están seguros qué significa esa palabra o esa expresión y eso les está evitando entender el contexto completo. ¿Ok? Entonces lo voy a leer un par de veces. En la primera vez que lo lea, les voy a pedir que mientras voy leyendo, traten de marcar en su mente, ¿verdad? O escribir ahí cuáles son las palabras que necesitamos revisar. Al terminar de leer, yo voy a dar un tiempo para recibir esas palabras y las vamos a ver. So the interviewer says, do you remember your first teacher? Brian Wong. Kind of remember her name was Miss Jackson and that we were all scared of her. The interviewer, was she strict? Brian Wong, yeah, she was very strict. It was awful. I was so unhappy that year. I was only 5. The other weren't too happy either. We were all very quiet in her class. Very good. So we have words that we already recognize. Hay palabras que sí ya reconocemos. Por ejemplo, unhappy. This is a word that we just studied. The word quiet. This is a word that we already studied, right? The word happy. That's a word that we already studied. Do you have any other words that you would like me to check? Preguntas de palabras que vengan ahí en el chat, de palabras que tal vez que están aquí que no sabemos qué significan y que no nos están dejando entender bien el texto. Any ideas? Las recibo ahí ahorita antes de volver a leerlo. Okay, weren't either. Very good. Thank you, Jocelyn, Sara. Okay, her, was, okay, either, kind, okay. Scared, okay, good. Muy bien. All, okay, good. Voy a leerlo otra vez y voy a hacer pausas en donde hay alguna palabra de las que ustedes hayan preguntado. Okay, so the first question is, do you remember your first teacher? Como son las primeras experiencias las que les están preguntando, ¿verdad? Y la primera experiencia de qué? De su primer maestro o maestra. Eso es este, ¿verdad? Ok. Él empieza a describir lo que se acuerda. La expresión kind of, solito, solo kind of, solito, en este contexto significa más o menos, es decir, no al 100%.
no recuerdo al 100%, ¿verdad? Porque él no dice acá, I remember exactly, ¿verdad? Sino dice kind of remember. Es como decir, más o menos me acuerdo, kind of remember her name. Ahora, la palabra her, esta ya la hemos visto, de hecho creo que la vimos en Elementary One, que son los adjetivos posesivos, ¿verdad? Cuando algo es de ella, yo digo her. Por ejemplo, el nombre de ella, digo her name. Kind of remember her name was Miss Jackson. Muy bien. Hoy ustedes están preguntando qué son estos, ¿verdad? Porque varios de ustedes preguntaron qué era was, qué era where, qué era weren't, ¿verdad? Que también están aquí puestos, ¿verdad? Ok. Y hoy vamos a aprender de eso, así que no se preocupen. Entonces, her es la palabra que sí quiero recordarles que es un adjetivo posesivo. So, kind of remember. So, I kind of remember her name was Miss Jackson and that we were all scared of her. Was y were son los pasados del verb to be. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Así que no se preocupen si ahorita todavía no les queda muy claro por qué los dos me sirven para decir que eran, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de ella era la señorita Jackson y todos estábamos asustados. La palabra scared es tener miedo o estar asustado de alguien, ¿verdad? Estar asustado de ella, ¿verdad? Ella me daba miedo. Entonces, imagínense que ese sea su primer recuerdo de su maestra, ¿verdad? Que todos los niños le tenían miedo. Qué mal recuerdo, ¿verdad? Kind of remember her name was Miss Jackson and that we were all scared of her. Todos teníamos miedo de ella, ¿ok? Entonces, esta expresión kind of, para los que pusieron solo kind ahí, en realidad son las dos, ¿verdad? Kind of es kind of. Kind of remember her name was Miss Jackson and that we were all scared of her. Todos estábamos teníamos miedo de ella, ¿ok? Todos teníamos miedo de ella. Muy bien. Ella era estricta, la palabra strict creo que nadie me la preguntó, pero pues todos sabemos que strict es estricto, ¿verdad? Yeah, she was very strict. It was awful, ya sabemos que es awful. Yo era o yo estaba tan infeliz ese año. I was so unhappy that year. I was only 5. Y miren la edad que tenía y recuerdo que era infeliz. 5 años. I was only 5. I was only 5. The others weren't too happy either. La palabra either significa tampoco. Entonces, él no estaba feliz y los otros que estaban estudiando con él tampoco eran felices, ¿verdad? The other weren't too happy either. We were all very quiet in her class. We were all very quiet in her class. Muy bien. Entonces, hablemos un poco acerca de el simple past del verb to be. Y luego vamos a regresar a una de las lecturas que quedó pendiente, pero quiero tener tiempo suficiente para practicar con ustedes, para resolver sus dudas y para hacer los ejercicios cuando ya los necesitamos. The simple past of verb to be. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que pueda para que tengamos un buen tiempo de práctica y preguntas. Y si hay pues que reexplicar algunas cosas, nos va a dar tiempo. Muy bien. So, the verb to be. Verb to be nos va a acompañar toda la vida, ¿verdad? En algún momento hablamos de por qué el verb to be era lo primero que se enseñaba cuando aprendíamos inglés, ¿verdad? Y una de las cosas por las que nos enseñan el verb to be es porque es uno de los verbos más usados en el inglés, ¿verdad? Si hablamos del presente, ahí va a estar el verb to be. Si hablamos del pasado, ahí va a estar el verb to be. Si hablamos del futuro, ahí va a estar el verb to be. So, el verb to be se usa para todo. Les recuerdo un poco de algunos casos en los que el verb to be es útil. Nos sirve para hablar acerca de, por ejemplo, identity, right? De identidad, identity. Por ejemplo, I am Jaime, yo soy Jaime, esa es mi identidad, ¿verdad? O, por ejemplo, I am a teacher, I am a student, I am a coworker, I am a friend. So, esa es identidad, todo lo que tenga que ver con nosotros, con nuestra edad, con lo que somos, con lo que hacemos, ¿verdad? I am a professor, I am Jaime, I am a man, I am a soldier, I am a police officer. Todo tiene que ver con eso. También nos ayuda a hablar acerca de lugares, places. Like, for example, I am at school, I am in my house, I am in front of the computer,
I am with my friends at the park. So places, right? That's another thing that we can talk about when we use the verb to be. And also emotions or feelings, right? For example, I am happy, I am sad, I am angry, I am hungry, I am thirsty, I am excited, I am worried, I am nervous. Todos esos son emotions or feelings. Y todos, para todos, tuve que utilizar el verb to be. Ok, entonces estos son algunos de los casos en los que el verb to be tiene que ser necesario. Por eso les digo, cuando no vamos a necesitar el verb to be si nos tenemos que presentar con alguien. Vamos a necesitar el verb to be. Si queremos hablar de que estamos en algún lugar, vamos a necesitar el verb to be. Si queremos decir que estamos experimentando algún sentimiento, necesitamos el verb to be. No se puede hacer con otro verbo. So that's the verb to be, and that's why it's so important. Now, the verb to be in simple present is is am, are, and is. Les recuerdo, ¿verdad? Que estos eran las tres formas en las que el verb to be en el presente se conjugaba, ¿verdad? Y por eso es que yo digo I am, you are, he is, ¿verdad? Esas combinaciones con los pronombres eran las conjugaciones, ¿verdad? Y esas eran tres. Estas eran las que nos habíamos aprendido en Elementary One, ¿verdad? Fueron las que fueron nuestro pan diario en Elementary One. Por ejemplo, what is your name? My name is Jaime. Are you a student? Yes, I am an English student. Todos esos son el verb to be. Ahora, para el pasado, los usos son los mismos, es decir, siempre me sirve para hablar de entidades, siempre me sirve para hablar de lugares, me sirve para hablar de emociones, pero las palabras y las conjugaciones van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pensar en mi edad en ese momento, ¿verdad? Yo ya no voy a decir I am 5 porque yo ya no tengo 5 años, ¿verdad? Yo tenía 5 años en el pasado. Bueno, ¿cómo se va a representar eso en el pasado? Ahora van a ser dos palabras nada más. Las palabras was y las palabras were. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos palabras. ¿Qué cambió? Que en el pasado, perdón, en el presente teníamos tres. Teníamos am, are, e is. Y estas se repartían entre todos los pronombres. Por ejemplo, I siempre iba con am. He, she, it siempre iba con is. You, we, they siempre iba con are. ¿Verdad? Nos dividíamos los pronombres en esas palabras. Bueno, ahora vamos a tener que dividirnos los pronombres, pero en estas dos palabras nada más. ¿Ok? Estas dos palabras van a ser los verbos de las representaciones o conjugaciones del verb to be en el pasado. ¿Cómo van a ser esas conjugaciones? Bueno, was siempre va a llevarse con I. Ahí está. I, he, she, it. And were is going to be with you, we, and they. Entonces, aquí ya están divididos de esa forma nuestros ejemplos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tenía pronombres como I, he, she, it, siempre usé was. I was only 5, he was very young, she was strict, it was awful. Vean que los pronombres que puse acá en los ejemplos son precisamente los que van con was. Y los pronombres you, we, they, que son los del segundo bloque de ejemplos, van con were. So you were nervous, we were quiet, they were scared. Les recuerdo que el verb to be se traduce como ser o estar, ¿verdad? Entonces en el pasado es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que en pasado. Entonces en vez de ser es fui, ¿verdad? Yo fui, yo estuve. Así se van a traducir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la edad, son algunos de de las excepciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros en español decimos nosotros yo tengo, ¿verdad? Yo tengo, no sé, 25 años, ¿verdad? Pero en inglés no se puede decir I have 25 years, ¿verdad? Esto es incorrectísimo. Entonces, ¿por qué? Porque en inglés las edades se usan con el verb to be.
Por eso es que acá ustedes ven que en el pasado se sigue cumpliendo esa misma regla, ¿verdad? No digo I had only 5, sino I was only 5. I was only 5. Yo solo tenía 5 años, decía Brian cuando estábamos leyendo hace un ratito, ¿verdad? Ahora, para decir que no, en este pasado del verb to be, tenemos el not, pero ya no va solito, ¿verdad? Va was más el not. Esto está aquí abajo, solo lo estoy recalcando, ¿verdad? Que was más el not es wasn't. Y were más el not es weren't. Esto es para decir que yo no era algo, ¿verdad? Por ejemplo, he wasn't happy. Estamos hablando de Brian, ¿verdad? Y digo, Brian no era feliz. He wasn't happy, ¿verdad? Porque es una negación. Entonces, he wasn't happy. Recapitulando, tengo dos formas del verb to be en el pasado, was y were. Solo hay dos. Esas dos se dividen entre los pronombres. Los pronombres son I, he, she, it para was. Entonces yo voy a tener que hacer este listado si no se me está quedando, ¿verdad? Si voy a tener que hacer este listado. Y were es you and we and they, ¿verdad? Estos son tres pronombres que siempre van a ir con were. No los puedo mezclar. Yo no puedo decir you was o we was, ¿verdad? Esas son oraciones gramaticalmente incorrectas. No van a ser válidas. Y tampoco puedo decir she were o it were, ¿verdad? Cada quien va a ir con cada representación o conjugación que le corresponde. Me sirve para decir que yo era algo o tenía alguna identidad. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo fui profesor en esa universidad, por ejemplo, I was a professor in that university. I was a professor. Vean que yo no estoy diciendo que soy profesor en esa universidad, sino eso fue algo que pasó, ¿verdad? Y que ya terminó. I was a professor in that university. Ustedes pueden decir también algo de su primera experiencia. Por ejemplo, si yo les pregunto qué edad tenían cuando entraron a su primer año de colegio, ¿verdad? A algunos los metieron muy chiquititos, ¿verdad? Entonces, I was 4 years old, o menos, ¿verdad? I was 3 years old. Hablando de una experiencia pasada, ¿verdad? Yo tenía tantos años, ¿verdad? O te pregunto, por ejemplo, ¿en dónde estabas hace 3 años, ¿verdad? Y estabas en otro país porque te fuiste a estudiar en el extranjero, ¿verdad? I was in Costa Rica, for example. Hablando de estar en lugares, ¿verdad? En el pasado. Entonces, el límite es la imaginación. Realmente nosotros podemos decir y hacer casi cualquier cosa con el verb to be. Solo tenemos que tener cuidado en que utilicemos el pronombre correcto con el verbo correcto. Eso es todo lo que tenemos que saber, ¿verdad? El orden de la oración es el mismo que siempre hemos usado. Primero el sujeto, first is the subject, then you have the verb, and then you have the complement. That is the same as we have always done it, okay? So let's read the examples. I was only 5. The negative sentence is I wasn't very old. He was very young. He wasn't happy. She was strict. She wasn't very nice. Vean que estoy leyendo un ejemplo de cómo se escribe una oración afirmativa con ese pronombre y una cómo se escribe en una oración negativa con ese mismo pronombre. It was awful. It wasn't fun. You were nervous. You weren't relaxed. You were quiet. We weren't noisy. They were scared. They weren't happy. Un ejemplo de cada una. En el lado derecho lo que tienen ustedes son ejemplos de preguntas. Si en vez de decir una respuesta o una oración afirmativa o negativa, ustedes quieren preguntar algo, ¿cómo se arma? Were you nervous? Was she strict? Was it fun? Were they nice? ¿Qué es lo primero que ven que cambió de orden? What is the first change that you see here? Comparado a las oraciones afirmativas y negativas, ¿qué cambió en la pregunta? What is the main difference? The past verb to be. The past Is of the verb first. be is first, right? Yeah. Exactly. So the order of the Then, words. yeah. Then subject. And then Uh, complement. the complement of the Yeah. sentence. That's right. So first we have
Number one, we have the verb to be. Number two, or in second place, we have the subject. And in third place, we have the complement. Were, the verb to be. You, the subject, que es de quien hablamos o a quien le estamos haciendo la pregunta, ¿verdad? Y el complemento es todo el resto de información que quiero preguntar, ¿verdad? Were you nervous? ¿Estabas nervioso o nerviosa? Yes, I was. Sí, estaba nervioso, ¿verdad? O no, I wasn't, ¿verdad? Imagínense que les pregunto a ustedes de su primera vez hablando frente a una audiencia grande, ¿verdad? Tal vez tuvieron que declamar un poema en el colegio y lo hicieron frente a unas 1000 personas. Y les pregunto, were you nervous? ¿Estabas nervioso o estabas nerviosa? Yes, I was. ¿Verdad? Sí, estaba nervioso. O no, no, I wasn't. Entonces la respuesta es súper fácil, ¿verdad? ¿Cuándo voy a saber si voy a usar was o were? Dependiendo del pronombre, ¿verdad? Si estoy contestando con yo, yes, I was, o no, I wasn't, ¿verdad? Esto es regresar otra vez a Elementary One y ver la estructura del verb to be, porque es exactamente lo mismo. La diferencia es que no estamos usando am, are, is, sino estamos pensando en un tiempo que ya pasó y ahora estamos usando was y were. Pero en realidad, si ustedes revisaran sus notas de Elementary One y vieran las estructuras de las oraciones, no cambió nada. Todo es exactamente igual. Entonces, por eso nuestro empeño en que eso quede claro, ¿verdad? Que eso haya quedado claro, porque esto ahorita solo es como conectar esas ideas. You connect those ideas, you maybe make some connections or relationships with the past, and then you can create your own sentences as you wish. Okay, so this is the simple past of the verb to be. Si se dan cuenta, no es tan complicado. Sí necesitamos mucha práctica para no confundirlo con otros verbos y para poder hacer los cambios más rápido, ¿verdad? Pero quisiera saber si hay alguien que tenga alguna oración, o alguna pregunta sobre alguna oración que tal vez no haya quedado claro, alguna regla que no haya quedado clara, porque vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿verdad? Y quisiera que en la medida de lo posible pudiéramos resolver las dudas antes de entrar a los ejercicios. Any questions? Concerns? No? Everything clear? All clear. All clear. Okay, good. Let's give it a try then, and let's test if that is right. Okay, so let's answer some of the questions. Okay, so right answers for the questions. I'm going to give you 4 questions and I'm going to ask you to write your answer. Estas son las preguntas que ya están hechas, son personales, ¿verdad? Es decir, no estoy preguntándote que te inventes algo, ¿verdad? Sino que puedas pensar en tu experiencia personal y la cuentes. Hay posibilidad de usar el verb to be que acabamos de usar, pero también hay libertad de poder utilizar cualquier otro verbo que nosotros tengamos en mente. Por ejemplo, algún verbo que nosotros necesitemos para contar parte de la historia. Les pongo de ejemplo lo que estábamos viendo con Ryan, ¿verdad? Por ejemplo, dice, she was very strict, it was awful, the other weren't very happy, we were all quiet in her class. Aquí tengo otro ejemplo, ¿verdad? O sea, él está contando muchas cosas, ¿verdad? Ella habla de ella que tenía un trabajo a medio tiempo. Miren, dice, I had a part-time job in a restaurant. I was a server, I remember, o sea, no solo usa verbos was o were, ¿verdad? No siempre habla de eso, sino también habla acerca de estar en algún lugar, de trabajar en algún lugar, de tener algo en el pasado. Entonces, ustedes tienen la libertad de poder hacerlo así. El tiempo es limitado porque lo que queremos es que traten de activar ahí algo de lo que hemos visto rápido, ¿verdad? Nos vamos a tomar por lo menos 2 minutos en cada pregunta. La primera pregunta, les recuerdo otra vez, es, do you remember your first teacher? Any detail that you can remember of your first teacher is fine. Tal vez me ha tocado, ¿verdad? Que algunos alumnos me dicen, pero profe, yo no me acuerdo, ¿verdad? O sea, no me acuerdo de su nombre ni nada. Está bien, pero si te acuerdas de qué clase te dio, tal vez, si te acuerdas del colegio, de cómo se miraba, si era alta, si era blanca, si era gordita, si era amable, algo, ¿verdad? O sea, algo, alguna característica de lo que recuerdas, ¿verdad?
Al menos, y si no, por lo menos del primer maestro que sí te recuerdes, porque puede ser que tal vez el primero estabas muy pequeño o pequeña y no te acuerdas de nada, ¿verdad? Pero tal vez tu maestro de la primaria o alguno de tus maestros de la primaria sí te vas a acordar. Entonces, vayamos descartando eso para que todos tengamos algo que escribir, ¿verdad? Porque si no, diríamos nada más, I don't know o I don't remember, pero no ese es el chiste. Let's go with question number 1. 2 minutes. Let me know about your people. Okay, let me know about your people, about your first teacher specifically. Okay, so our time is over. Let's read some of your answers, and let's see if you can provide some information. Okay, so let's go with Cecia. I'm going to start with you, Cecia. Cecia, do you remember your first teacher? Yes, I was. Her name is Letty. She was strict. She was strict. Okay, very good, very good. Esta pregunta, ¿cómo empieza? Do you remember your first teacher? ¿Será que la pregunta tiene was? Do you remember your first teacher? No tiene Yes, I was do. ni were, ¿verdad? No tiene was, es do. Entonces, la forma de contestar una pregunta que tiene do es con do, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿recuerdas a tu primer maestra? Yes, I do. Yes, I do remember my first teacher. Ahí ignoren el contador, solo quiero regresar ahí a esta parte. Ok, yes, I do sería entonces, Cecia, no, yes, I was. Ahora, si la pregunta empieza con was o tiene was ¿cómo se llama? En su estructura, sé que tengo que contestar con was. So, yes, I do. The rest is fine. So, her name is Letty. She was strict. Okay, thank you for that information. Let's go with Angela. Angela, do you remember your first teacher? Yes, she was funny. Her name is Elena. Is Elena. Okay, very good. Do you have a question? ¿Tenías preguntas? No, vi que levantaste tu mano. Sí, era, bueno, era de lo que había dicho anteriormente. Lo que pasa que yo creía que como era algo pasado, entonces se mencionaba was. Entonces creo que ese fue el error de muchos. Bueno, yo también lo cometí, ¿no? No. Bueno, en tu caso no, porque no es. eh, lo que pasa es Ah, que una yes no question uno contesta con un sí o un no inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ah, la pregunta es, ¿te acuerdas de tu primer maestra? Sí, me acuerdo, dice uno en español, ¿verdad? No dice sí me acordé,
¿verdad? Sino dice, sí, me acuerdo. Y luego cuenta su experiencia en el pasado. Entonces, a veces las preguntas pueden venir planteadas de una forma diferente en la que no necesariamente lleva did del pasado o was, pero que sí se están refiriendo a un momento en el pasado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender a leer, digamos, ¿verdad? Así como cuándo Ujú, aplica correcto. y cuándo no, ¿verdad? Ajá. Ah, Ok, ok. Gracias. listo, no hay problema. So, Sara, do you remember your first teacher? James, my first teacher, your number is Byron. Your name is Byron. Ok. ¿El nombre de quién es? Perdón, ¿el mío o el nombre de quién? Ah, de él era De él, ¿verdad? her Entonces, name, ¿verdad? her es de ella. His es de él. His, Ajá, ahí está. perdón, his. Entonces no hay problema. Entonces eso es porque también puede pasarle a alguien que tal vez recuerde que su primera maestra tenía un nombre, era maestra, ahora no maestro. Entonces, my first teacher. Yes, my first teacher uh, is Byron, ¿verdad? O was Byron. Entonces, en este caso, podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos decir, por ejemplo, my first teacher's name was Byron, ¿verdad? Utilizando el apóstrofe S como el posesivo, ¿verdad? En lugar de decir his o her, ¿verdad? Como cuando vemos un restaurante que tiene un apóstrofe S, ¿verdad? Quiere decir que ese restaurante es de esa familia, ¿verdad? Por ejemplo, o de esa persona. Fabios, ¿verdad? Fabios, ¿verdad? Tony Romas, ese es un restaurante que le pertenece a ese nombre ficticio, ¿verdad? McDonald's, ¿verdad? McDonald's tiene apóstrofe S porque significa que le pertenece a McDonald's, ¿verdad? De hecho, el dueño de la cadena, la original, ¿verdad? Era de apellido McDonald, por eso es que se llama McDonald's y así sucesivamente. Esos son tips para que ustedes vayan formando esos, ¿verdad? Voy con Jocelyn. Jocelyn, do you remember your first teacher name? Yes, I do. Her name was Miss Marisol. She was very nice and tall and curly hair. Curly hair, ok. Very good, very good. So, a lo mismo que les corregía todo, ¿verdad? En este caso, nada más, yes, I do sería, ¿verdad? En esta parte, yes, I do, her name was, y luego las características de ella, ¿verdad? Pero ya expliqué por qué aquí contestamos en do. Es solamente la forma en la que nos plantearon la pregunta, digamos. Pero siempre hablamos de un momento en pasado. Vamos a ver, Lisette. Lisette, do you remember your first teacher? She was happy, young. And young, okay? So she was happy and young. Let's go with Celita. Celita, do you remember your first teacher? Well, yes, I do. Remember her name is Irma. Irma, okay? ¿Cómo era? How was she? Or what was she like? Old and old. Ujú, sí, pero ¿cómo era? Porque aquí veo que me puso very nice, pero no sé qué otras características tendría su maestra, your first teacher. Era amable, era feliz, era estricta, por ejemplo. Esas son algunas. Happy. Okay, so she was nice and happy. Yes, happy. Okay, good. Very good. El resto de la oración estuvo muy bien, bien hecho. Let's go with Catherine. I didn't get your answer, but I don't know if you want to participate, sharing your experience. Yeah, sure. Okay. I remember she had the red hair and her name was Martina. Mhm. How did you say dato curioso? Sometimes in English we say fun fact, No, but no, it's not. It's fun. but it's She not fun. died. She died. She died the her attack in the school at of school in la So, escuela so she died in the school. in the school. Yeah. Okay. So wow, that's terrible. I'm so sorry to hear Yeah. that. No, So it's fun. and you were little. I mean, when that happened. Yeah,
She was my kindergarten teacher. And do you remember the moment? Yeah, yeah. Yeah, that's something uh, traumatic. Awful, awful, yeah, Awful. Uh-huh. awful, yeah. Thank you. Thank you for sharing that experience. Yes, so we can say fact instead of fun fact. Fun fact decimos como, por ejemplo, dato curioso, qué sé yo, la Torre Eiffel tiene 1200 metros de altura, algo así, ¿verdad? Pero en este caso, tal vez no aplica el fun fact, ¿verdad? Solo there's an interesting fact maybe that we Yeah, want to, yeah, we want to say interesting fact. yeah. Interesting fact. Okay, good. Very good. So thank you for sharing that part. Now, what is going to be your challenge? Well, your challenge is going to be to answer to the rest of the questions. So this was just one, okay? Les di la oportunidad a todos los que enviaron una respuesta de que pudieran participar contestando la pregunta, ahora la primera pregunta. Y ya les dije más o menos de qué tener que hacer para poder entender que aunque la pregunta no está planteada con was o con where, sí habla de algo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Así como nosotros lo plantearíamos en español también, ¿verdad? ¿Te acuerdas de tu primer maestra? Sí, me acuerdo. Y luego empiezo a contar de lo que pasó con esa maestra, ¿verdad? Pero no necesariamente digo, sí, me acordé. Las siguientes, ¿verdad? Vean que sí cambia un poco. Las siguientes van a ser un poquito más explícitas. Dice, were you shy when you were little? ¿Eras tímida cuando eras pequeña? Entonces ahí sí ya vean que está contestando, está preguntando con el verb to be. Entonces yo voy a tener que contestar con el verb to be, ¿verdad? Y decir si era tímida o no era tímida. Y por qué, o contar algún dato más interesante, ¿verdad? Que me haga como apoyar que por qué dije que sí o por qué dije que no. ¿Verdad? Tal vez puedo decir no, ¿verdad? No, yo era el alma de la fiesta, yo divertía a todos mis compañeros con los chistes, no sé, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros podamos tener una práctica en la que podamos contestar estas tres ideas que están por acá, ¿de acuerdo? Entonces nos faltan tres. Pueden utilizar algunos de los datos que les mencioné o algunas de las correcciones que les hice para poder contestarlas. Todas tienen que ver con nuestra experiencia personal, ¿verdad? Entonces, nuevamente les recuerdo que ahí es el valor de estos ejercicios, ¿verdad? Que no les pido que se inventen algo, sino que piensen en una situación real de su vida y que encuentren la forma, ¿verdad? De poder expresar esa situación en inglés, aunque sea de 1 o 2 líneas como lo hicimos ahorita, ¿verdad? No necesitamos decir 20, 30 cosas de nuestra primera maestra, pero sí nos sirvió tratar de contestar algo, ¿verdad? Entonces, obviamente esperaría que sus respuestas vengan un poquito mejor armadas con estas porque van a tener más tiempo, ¿verdad? Aquí solo tuvimos 2 minutos, pero sí les pido que cuando hagan la oración 2, 3 y 4, entonces puedan investigar un poquito más si hay alguna palabra que no saben, ¿verdad? Para no inventarse las respuestas, sino que sepan exactamente qué les están preguntando. Bueno, con eso nos vamos a quedar hoy. Y pues esta va a ser nuestra actividad del día, así como lo hemos estado haciendo otras veces. Voy a pasar siempre la presentación y voy a pasar la captura de pantalla. De una vez lo voy a hacer para que no nos retrasemos con eso. Y, ¿verdad? Si alguien tiene duda de algo, puede ver el video nuevamente. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Si es mucho, también siéntanse la libertad de buscar sus propios recursos. De repente en internet quieren ustedes ver alguna otra explicación del simple past con el verb to be, también se vale, ¿verdad? Entonces ahí les mandé ya la captura de pantalla. Ya saben de qué se trata para que lo puedan hacer. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir en privado. So that's going to be it. Thank you very much for joining. I hope you pay attention today, and I hope to see your exercises. Okay, I'll see you tomorrow at 7 o'clock. Have a nice one. Thank you. See you. You're very welcome. See you tomorrow. Bye. Bye bye.